Jóvenes, buenos días. ¿Me confirman que se escucha bien, por favor? Sí, se Sí, se escucha Sí bien. se escucha. le escucha. Ya, muchas gracias entonces. Bueno, jóvenes, vamos a empezar entonces con la siguiente clase. Siempre como se dice, recordando un poco lo anterior, ¿no? Hemos hecho un recorrido panorámico de lo que es la filosofía a lo largo de la historia, ¿no? Y como hemos visto, cada etapa de la filosofía tiene una problemática, ¿no? Habíamos hablado de repente de los primeros principios, habíamos hablado del hombre, habíamos hablado del conocimiento, habíamos hablado de la plenitud también, ¿no? Entonces, en ese devenir, ¿no? En esa búsqueda de la filosofía, también hay otras formas de entrar a ella, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nos haríamos es, si hemos dicho que la filosofía surge en Grecia, en lo que es las polis griegas, ¿qué pasaba en otra parte del mundo? ¿Qué pasaba en otra parte del mundo? ¿Qué pasaba en África? ¿Qué pasaba en Oceanía? ¿Qué pasaba en Asia? ¿Qué pasaba en América? Bueno, en lo que hoy es América, en lo que hoy es África. Entonces, esto es una pregunta, ¿no? Si realmente podemos decir que existe una filosofía de América Latina. Los más, de repente, más, ¿cómo podríamos decirlo? Los más tradicionalistas nos dicen que la filosofía solamente es un producto occidental. Es decir, la filosofía solamente puede haber nacido en Grecia. Todo lo demás que ocurra en función de de otros lugares solamente podría alcanzar la categoría de pensamiento, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a analizar esa situación, ¿no? De cómo se presenta la filosofía en lo que sería estos dos lugares y vamos a tener dos preguntas fundamentales. Nos tenemos que responder, ¿no? ¿Cuándo se origina la filosofía en América Latina? Ese es el problema del origen, ¿no? Y hay dos posturas. La primera postura tiene que ver con que algunos sostienen que ya antes de la llegada de los españoles había filosofía y otros sostienen que la filosofía llega con los españoles. Es decir, así como llega el caballo, así como llega la pólvora, así como de repente llega el cristianismo, conjuntamente con esa cultura y con esos objetos, también llegaría la filosofía. Este problema del origen, ¿no? O existía antes o después. Y la segunda pregunta que se hace la filosofía es la autenticidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir si los filósofos peruanos han reflexionado sobre problemas peruanos desde las categorías peruanas o han reflexionado desde un pensamiento occidental. Es decir, se han dedicado a hacer una copia o de repente a comentar lo que los pensadores occidentales pensaban. Entonces ahí tenemos dos opciones, ¿no? Si existe la filosofía propia y el otro es que no existe una filosofía auténtica. Entonces, hoy día vamos a ver dos problemas, ¿no? El del origen y el de la autenticidad. Vamos a empezar con el problema del origen. Eh, Como les decía, ¿no? La postura un poco más, más desarrollada, más atendida, nos dice que la filosofía llega con la conquista, ¿ya? Es decir, es un producto cultural europeo, es un producto cultural occidental, y en este mundo andino, en este mundo de repente inca, ¿qué existía? Sería la pregunta, ¿no? Éramos unos bárbaros, éramos unos de repente taparrabos, como decían despectivamente antes, ¿no? Decían, en las Américas solamente existían taparrabos, ¿no? Por la forma de vestimenta. Pero lo que vemos es de que en realidad no. En realidad había una cultura desarrollada muy importante, ¿no? Como en este caso de repente los incas, en el caso de México también, las culturas maya y azteca destacaron antes de la llegada de los españoles, pero lo que se reflexiona, ¿no? Desde una posición racional es de que lo que existía principalmente era el mito y el conocimiento técnico. O sea, en primer término, no había roto esta idea de mito, esta idea de explicación de los fenómenos a partir de los dioses, a partir de seres míticos. Recuerden ustedes, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac, el mito de los hermanos Ayar, la cantidad de deidades, ¿no? Que tenían las culturas, ¿no? La serpiente, el árbol, el sol, ¿no? Los sacrificios que se hacían, ¿no? De que cada vez queda
más claro, ¿no? De que había una serie de sacrificios humanos, ¿no? También porque para aplacar la ira, para aplacar de repente, para también agradecer la aventura divina. Entonces, esa presencia permanente de los dioses en el día a día, en la cotidianeidad de este territorio, hacían imposible que podamos saber exactamente qué es lo que se va a poder decir que había una filosofía. Ahora, definitivamente en el otro aspecto cultural, ¿no? En la parte técnica, eh, esta parte destacaba bastante, ¿no? O sea, la orfebrería que se tenían los incas, esta suerte de construcciones megalíticas como Machu Picchu, es decir, lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? También lo que tiene que ver de repente con lo que es la ganadería y cómo a través de los andenes lograron vencer, ¿no? Lo que sería esta tierra que tenía una serie de superficies mayores, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, vemos de que sí existía un gran conocimiento. Hasta ahora, ¿no? A veces es difícil explicar, ¿no? Cómo se construye Machu Picchu, ¿no? A partir del lugar, de su ubicación, a partir de repente de qué es lo que, de cómo se han transportado las piedras, también es difícil de repente explicar, ¿no? La calidad que tenían sus cerámicas, ¿no? La calidad que tenían las operaciones, ¿no? Que también hacían de las famosas trepanaciones craneanas, ¿no? Pero todo eso corresponde a un conocimiento técnico, ¿no? Un conocimiento operativo, pero no un razonamiento del por qué, del para qué, sino principalmente del hacer, ¿no? Entonces, en esta parte filosófica, antes de llegar a los españoles, es justamente lo que podríamos decir que es lo más importante, ¿no? Ahora, si decimos eso, convenimos, ¿no? En que la etapa filosófica empieza con la llegada de los españoles. Es decir, los españoles llegan de alguna manera y lo que hacen es traer con ellos también lo que sería la cultura y la filosofía. Ahora, pónganse a pensar, ¿no? O sea, recuerden ustedes, ¿no? Un poquito de repente con sus propias también dificultades, pero pensemos un poco en cuál era el pensar del hombre occidental, ¿no? Del hombre europeo de esa época. El pensar del hombre occidental era de que su mundo de alguna manera acababa, ¿no? Ellos no se imaginaban que existía otra tierra que se llamaba América, ¿no? Bueno, que ellos le pusieron América, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un lugar, tú generalmente te centras de repente en lo diferente, ¿no? Para ver más o menos cuáles son las semejanzas y diferencias. Por ejemplo, ¿no? Una cosa importante, ¿no? Ellos llegan con un fuerte pensamiento católico y se encuentran aquí y y se dan cuenta que aquí no creían en Dios. Entonces ahí hay una diferencia importante, ¿no? Ellos de repente tienen una contextura física, un color de piel, y se dan cuenta que aquí las personas tienen otra contextura, otro color de piel. Ellos tienen un idioma y se dan cuenta que aquí las personas tienen otro tipo de lengua. Entonces, lo primero que había que comprender era tratar de comprender racionalmente el nuevo mundo. O sea, lo primero que hay que comprender es eso, o sea, cómo puedo entender este lugar que si bien es cierto, es parte, digamos, de la Tierra, es parte de nuestra geografía, no es igual a donde como yo he vivido. Algunos dirán de repente que puede ser que si seguía el desarrollo autónomo de América, podrían haber alcanzado niveles hasta superiores, ¿no? De desarrollo que Occidente. Es una polémica que puede existir, ¿no? Porque obviamente si había un desarrollo, como estamos viendo, pero el comprender racionalmente el nuevo mundo fue la preocupación principal de los primeros pensadores que llegaron a estas tierras. Y bueno, ¿no? También sabemos, ¿no? Incluso esta es una de ellas, ¿no? De que fue muy importante la presencia de estas personas porque se trajeron consigo lo que es las universidades. Las universidades llegan con los españoles y principalmente llegan con la iglesia. La iglesia era, digamos, el sector más culto, ¿no? Ustedes ven de repente lo que es el tema de como nos lo ha contado la historia tradicional de los socios de la conquista, llegaba llegaba el militar, ¿no? Que tenía la presencia, por ejemplo, en Pizarro, ¿no? Llegaba también lo que era el comercio, ¿no? Con la presencia de repente un poco de Almagro, ¿no? Y también llegaba la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia de alguna manera veía, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De poder desarrollar educativamente y principalmente a partir de la teología, pero de la mano de la teología venía lo que era la filosofía.
Entonces, una de las cosas que se priorizó, ¿no?, en la llegada de los españoles a estas tierras es la fundación de universidades. Sobre todo, obviamente, para los españoles que empezaban a vivir acá, ¿no? Pero de todas maneras, ahí venía la pregunta, era de cuál era la reflexión que tenían esos españoles. Entonces, dos etapas, la prefilosófica antes de llegar a los españoles, la filosófica cuando ya llegan los españoles. Y ahora vamos a hacer un recorrido, ¿no? Vamos a hacer un recorrido de los diferentes momentos que atravesaría lo que sería el tema de la filosofía desde la llegada de los españoles, ¿ya? Si decimos que la filosofía llega con los españoles, estaríamos diciendo que la filosofía llega en el siglo XVI. Ya llega en el siglo XVI y se extendería este primer proceso hasta el siglo XVIII. Aquí vamos a hacer algunas reflexiones. Ya vamos a hacer unas reflexiones. Vamos a hacer algunas reflexiones que de alguna manera podríamos tener este, así empezaríamos con esta reflexión. Primero, a ver, eh, el primer gran debate filosófico que movió bastante, no solamente en estas tierras, sino incluso en España, era acerca de la humanidad del indígena y de la guerra justa. ¿Qué quiere? O sea, imagínense, o sea, si nos ponemos a pensar de repente, ¿no? Según lo que cuentan al menos algunos de los cronistas, hablando de repente del encuentro, ¿no?, entre los incas y los españoles, uno de los problemas más álgidos que estuvo presente fue el supuesto desprecio de los incas hacia la iglesia, hacia la Biblia. Entonces, en ese momento, la pregunta sería, ¿no? Si es que no creen en Dios, ¿son hijos de Dios? Si es que no quieren creer en Dios, ¿son hijos de Dios? Y si de alguna manera esa es la sensación. La primera pregunta fue, estos seres que nos estamos encontrando, que se parecen a nosotros, que también tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza, cabello, nariz, boca, ¿son seres humanos o son animales? A ese nivel llegó la suerte de reflexión, ¿no? Porque si son hijos de Dios tienen alma. Y el español, el conquistador pensaba principalmente en el tema del alma, ¿no? Entonces, Sepúlveda y las casas se disputan acerca de eso. ¿Realmente el indígena tenía alma? ¿Realmente podemos decir que es un ser humano? Y bueno, ¿no? Las casas defienden la posición de que sí, ¿no? De que sí, ¿no? De que sí, de que sí, de que sí es un ser humano, de que sí, que solamente faltaba desarrollar un poquito lo que era su conocimiento de Dios. Argumentaba, ¿no?, de que también en Europa no es que siempre hayan creído en Dios, ¿no?, sino que también habían pasado por una etapa de dioses, como los dioses de Atenas, de lo que podría ser los dioses del Olimpo, ¿no? Y que aquí también ocurría lo mismo, ¿no? Que también se tenía en consideración la existencia de dioses y que era cuestión simplemente de evangelizar, que con la evangelización se iba a lograr convertir esos indios, esos indígenas paganos, en indígenas religiosos, que crean en la religión. Sepúlveda, por el contrario, considera de que no, ¿no? Considera de que los seres que habían encontrado aquí no podían ser considerados humanos porque no creían en Dios, porque no tenían la conciencia de Dios. Y para esa etapa de la historia de la humanidad, simplemente eran unos seres inferiores, ¿no? Ahora, acá también de repente vendría una reflexión, ¿no? La pregunta sería, ¿no? A ver, si supuestamente el indígena es humano igual que el occidental, y supuestamente la religión pide de que los hombres, la humanidad se trate con respeto, se trate bien, ¿no? Haya solidaridad, ¿no? No haya de alguna manera abusos, ¿no? Entonces, ¿cómo iban los españoles a poder tener en consideración el tema de las riquezas de esta parte? O sea, ¿cómo iban a hacer para extraer las riquezas y mandarlas a España? Entonces, también de repente hay un interés económico, ¿no? Sepúlveda defiende lo que es la guerra justa. Sostiene de que si de alguna manera ellos, los indígenas, no tienen esa suerte de poder haber desarrollado la conciencia de Dios y al ser animales, podían ser explotados. Entonces ahí vemos de repente cómo
se trataba al prójimo, porque si fuera un ser humano sería un prójimo, y se mandaba a las minas para que extraigan los minerales de una manera abusiva, se les pegaba, se les maltrataba, se les esclavizó, ¿no? Entonces, ¿cómo se les puede esclavizar si son seres humanos? Serías un mal católico, ¿no? Pero si tú dices que no son humanos, si tú dices que no son hijos de Dios como tú, entonces ahí se les puede esclavizar, ¿no? Entonces Sepúlveda defendía esa posición, ¿no? La posición de que hay que tener en consideración el tema de que es importantísimo el tema de someterlos, poder someterlos y poder tener. Y él plantea la guerra justa, ¿no? La guerra justa que consiste en que si un pueblo, cuando llega esta comitiva española a los pueblos de los indígenas, si un pueblo que no aceptaba la presencia de Dios, ese pueblo podía ser exterminado y sometido. Pero matar es malo, profesor, son seres humanos. Jesús prohibía el tema de abusar con el ser humano, pero con Sepúlveda, ese pueblo, al no aceptar a Dios, no serían seres humanos. Serían de repente otro tipo de seres, pero que no tendrían esa alma, esa conexión con Dios. Ya, de las Casas hizo un gran trabajo, ¿no? Se fue a España a hablar con el rey, él planteaba, ¿no? De que incluso la riqueza de estas partes de América deberían ser para nosotros, ¿no? Para ser para los americanos, que no debería haber ese abuso, que debería dejarse que ellos se autodeterminen, que debería dejarse que ellos mismos se adhieran a la corona española, ¿no? Por sí mismos. Pero no tuvo éxito. Como vemos, lo que se implementó fue eso, ¿no? Fue esa situación en la cual se generó, ¿no? Una suerte de dominio, porque estamos hablando de el yo y el otro, ¿no? O sea, yo me considero occidental, el otro lo considero de repente un indio. Entonces, yo me puedo ver como superior al indio, me puedo ver como inferior al indio o me puedo ver como igual al indio. En este caso, ¿no? La situación se dio de una superioridad, ¿no? El español se sintió superior y de alguna manera decidió, ¿no? Tener esa actitud de dominio, ¿no? De búsqueda de dominio de lo que se pueda hacer, ¿no? Entonces, esa fue la primera preocupación, la humanidad del indio y la guerra justa. Y tiene que ver, como veíamos, con el correlato, ¿no? De qué está detrás de eso. Luego viene el periodo de la Ilustración, ¿ya? O sea, miren, ¿no? Toda esta etapa acompaña al virreinato, toda esta etapa acompaña al virreinato y a la compañía del virreinato vemos de que está siendo un poco desarrollada, ¿no? Esta idea del virreinato. Luego ya en la Ilustración ya hay una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, este, la independencia política de América. ¿Debemos liberarnos de lo que sería el tema de España o no debemos liberarnos de España? Y ahí también surgen reflexiones, ¿no? Como les digo, ¿no? Ya es una reflexión un poco más social y vendría la pregunta, ¿no? Primero, ¿no? A ver, si decimos de que los primeros españoles llegaron en el siglo XVI y ya estamos en el siglo XVIII, hemos visto de repente que ya estos que llegaron ya están muertos. Es más, ya sería una tercera, cuarta generación las que de alguna manera tenían para esta etapa un poco de ser adultos, ¿no? En esa etapa. Entonces la pregunta sería, ¿no? Si ustedes mañana se fueran a Estados Unidos, mañana se van a Estados Unidos, se van a Estados Unidos, lo más seguro es que ustedes desde Estados Unidos sigan alentando la selección, ¿no? Sigan diciendo, bravo, bravo, Perú, bravo, Perú. Sigan de repente queriendo comer ceviche, extrañando la comida peruana, si escucharan el himno o escucharan de repente el Contigo Perú, ¿no? O alguna canción peruana, les emocionaría. Y de repente a sus hijos le transmiten ese amor por el Perú. Piensen de repente en La Padula, piensen de repente en Son, de repente a sus hijos. Les pueden transmitir todavía ese amor por el Perú. Pero sus hijos, cuando le transmitan a sus hijos, ya va a ser menor, pues, ese amor por el Perú. Y sus hijos de sus hijos, cuando le transmitan a sus hijos, va a ser mucho menor. Es decir, ya se empieza a perder, ¿no? Esa identidad, ¿no? Ese, ese, esa, suerte de amor en este caso, por España, ¿no? Entonces, los nacidos en esta parte del mundo, que podríamos llamar los criollos, podríamos llamar los mestizos, ¿no? Decían acá, se preguntaban y decían, ¿no? Pero ¿qué nos une con España?
Nosotros nunca hemos visto al rey. Nosotros nunca hemos visto al rey. Hemos ido algunos a España, pero en realidad no nos une nada a España, ¿no? Entonces ya no hay esa sensación de unión con España. Entonces, ese fue uno de los argumentos que impulsa, ¿no? Lo que era el tema del mercurio peruano, en la búsqueda, ¿no? De poder independizarse, ¿no? Y el otro tiene que ver también con el tema económico, ¿no? Si seguíamos mandando oro a España y de alguna manera España se beneficiaba con ese oro, se empezó a preguntar, ¿no? ¿Y si ese oro se quedara acá? ¿No serviría acá para hacer más cosas, para hacer más construcciones, para hacer de repente más elementos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso, no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esa situación de mandar parte de nuestra riqueza a España? Entonces, otro motivo más para independizarnos. Entonces, la reflexión ya por ahí, ¿no? ¿Por qué independizarnos? Pero también obviamente habían los realistas, ¿no? Los que creían de que la independencia iba a traer subdesarrollo, que iba a traer problemas, ¿no? Que iba a traer una serie de dificultades que realmente íbamos a tener dificultades. Miren, ¿no? Miren, incluso uno de los libertadores del Perú, como nuestro amigo San Martín, José de San Martín, él proponía, ¿no? De que deberíamos cambiar la monarquía española por una monarquía francesa. Consideraba que estábamos muy frágiles, muy inexpertos en temas de gobierno, muy dados de repente a situaciones conflictivas, ¿no? Había mucha suerte de enfrentamientos y proponía abiertamente, ¿no? Hay que traer un príncipe francés, ¿no? Para que nos gobierne los primeros años y después de un tiempo recién pueda dejarnos actuar autónomamente, ¿no? Porque no estamos preparados, ¿no? Entonces, habían quienes todavía defendían el tema de la monarquía, obviamente también los que tenían un beneficio, ¿no? Los que tenían un beneficio, por ejemplo, el virrey, ¿no? Todos los militares, ¿no? Ellos sentían que se estaban beneficiando de lo que era el tema de esta suerte de presencia, ¿no? En este mundo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, San Marcos se convierte en una cuna que defendía la monarquía, ¿no? San Marcos era una institución que defendía la monarquía porque el rector era obviamente elegido por el rey, no designado por el rey, mejor dicho, ¿no? Entonces en ese momento San Marcos era muy conservadora, ¿no? Más bien el Colegio Guadalupe, porque también fue una de las de los elementos que también estaban ahí, perdón, Colegio Real se convierte más bien en un lugar, ¿no? Donde sí se hacía la efervescencia, ¿no? De lo que sería el tema del tema de la independencia, ¿no? Entonces aquí la pregunta era, segunda pregunta, ¿deberíamos independizarnos o no deberíamos independizarnos? Ahí también ya sabemos cuál fue la posición que ganó, ¿no? Por múltiples razones ganó la posición de que sí, ¿no? El colegio real al que me refería por si acaso. Ya. Luego vendría lo que sería la tercera etapa. Miren, ¿no? 1830, 1880. Por historia sabemos que ya había concluido lo que era el tema de Ayacucho, Junín, ¿no? Es decir, la independencia ya estaba de alguna manera consolidada. Ya estaba consolidada la independencia y la pregunta que se hacía ahora, ya, ¿qué hacemos con América Latina? ¿Un solo país? Desde lo que sería Panamá hasta Tierra del Fuego, un solo país, diferentes países. Y como hemos visto, la tendencia fue a hacer muchos países, ¿no? Muchos países, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Entonces empieza a haber una preocupación ya de cómo íbamos a poder gobernarnos. Y ahí surgen dos posturas, los conservadores y los liberales. A ver, primera pregunta que surge, ¿no? Si ya de alguna manera somos independientes, la pregunta sería, ¿no? ¿Quiénes deben ser considerados ciudadanos? ¿Todos los que habían nacido en esta tierra o solamente algunos? Los conservadores afirmaban que solamente algunos. O sea, ellos todavía arrastraban la idea de repente de esclavitud, ellos a, a- a ra- a- todavía tenían en mente la idea de una élite. Entonces, por ejemplo, querían quitar de la posibilidad de gobierno a los indígenas. ¿Por qué? Porque no sabían leer ni escribir, porque eran analfabetos.
decían, ¿no? O sea, ellos no pueden entrar a gobernar, a gobernar el país porque son analfabetos. Y si son analfabetos no saben nada. Entonces los conservadores de alguna manera querían que la casta, ¿no? Que el grupo dominante del virreinato, ya sin el rey presente, sigan teniendo el control del país. En cambio, los liberales decían, ¿no? Si hemos liberado el Perú, lo hemos liberado entre todos, ¿no? Nos han ayudado los negros, nos han ayudado los indígenas, nos han ayudado todo lo que al cual todos los habitantes nos han ayudado. Entonces, es justo que todos tengan la posibilidad de dirigir el Perú. Entonces, surgen los conservadores versus los liberales, ¿no? Conservadores que de repente decían, ¿no? Hay que de todas maneras mantener, ¿no? El estatus de Perú, ¿no? Hay que mantener el estatus de América Latina. Los liberales decían, hay que cambiarlo todo. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, ¿no? Antes de la independencia, ¿cómo se llamaba el Perú? Se llamaba Virreinato del Perú. Después de la independencia, ¿cómo se llama? República del Perú. Entonces, ni siquiera cambió de nombre. Ni siquiera cambió el mismo nombre, de alguna manera, fue el que de alguna manera, prevaleció. Entonces, muchos decían, donde quedaba el Palacio de Gobierno, mejor dicho, donde queda el Palacio de Gobierno, antes quedó la Casa de Pizarro. Entonces, donde estaba la iglesia, la Catedral de Lima, sigue estando la Catedral de Lima. Donde estaban las instituciones del centro de Lima, no hubo ningún cambio. La capital sigue siendo la misma, el idioma sigue siendo el mismo, el tema de repente de lo que es el tema del catolicismo como religión oficial sigue siendo el mismo. Y decían, ¿no? Entonces, era defender, ¿no? De alguna manera esa postura, ¿no? Entonces aquí sí vemos de que de repente por un lado se impuso la posición de los conservadores de que en rigor todo lo que era la estructura política, lo que era la estructura social, la estructura cultural se mantenga, pero sí hubo una apertura de que los seres libres abarcaran todos, ¿no? Abarcaran todos los seres libres, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema de el romanticismo, ¿no? La palabra romanticismo tiene que ver con eso, ¿no? Con una suerte de idea, ¿no? Idea de qué queremos lograr, de dónde queremos llegar, ¿no? Luego vendría, miren, ya estamos en 1880 y aquí ya vemos una fuerte influencia de lo que sería el tema de Europa también. O sea, nunca se ha roto la conexión con Europa, ¿no? O sea, si vemos esta etapa también, en este momento salíamos, ¿no? De lo que sería el tema salíamos de lo que sería el tema de la guerra de Francia, de la guerra de repente de lo que es el tema de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces esas ideas llegaban para acá y esas ideas eran parte de nuestra reflexión, ¿no? De igual manera en el positivismo ocurrió lo mismo, ¿no? Ya la idea de nuestro amigo Comte, que veíamos la semana pasada, fue tomada con mucho interés por pensadores de esta parte del mundo, principalmente por Manuel González Prada. Miren, ¿no? Miren cómo muchos peruanos eran parte de la élite intelectual, ¿no? O sea, mucha gente que nacía aquí era parte de la élite intelectual de toda América Latina, ¿no? Porque sabemos nosotros que el virreinato del Perú era el más importante, ¿no? Entonces aquí en Lima es donde vivían la mayor cantidad de seres cultos, de seres cultos, ¿no? De seres cultos que puedan estar ahí presentes, ¿no? De tal manera de que es la única forma que podríamos trabajar eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí de repente del positivismo, la pregunta mejor dicho, la reflexión a la que llega González Prada es, tenemos que emanciparnos, tenemos que emanciparnos. ¿En qué consiste esta emancipación mental del ser humano? Consiste en que el ser humano de alguna manera va a tener la necesidad de ponerse por delante de la teología. ¿Ya? Busca la emancipación mental del ser humano, es decir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para romper con la idea de los dioses? ¿Cómo podemos hacer para llevar? Y ahí ustedes saben, ¿no? De que el positivismo es lo que propone la ciencia. Entonces, González Prada quería imponer, ¿no? Decir, quería que todo lo que sería en el Perú, las decisiones de gobierno, todo, 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 todo tenga que pasar por la ciencia. Aquí esto no solamente pasa en el Perú, también pasa en toda América. Ustedes de repente han visto en el, en la bandera de Brasil, en la bandera de Brasil ustedes han visto que hay dos palabras, ¿no? Las palabras que han puesto son orden y progreso.
que justamente eran los ideales del positivismo, ¿no? Una sociedad ordenada, estructurada, que evite el conflicto, generaba el progreso. Una sociedad que se basa en la ciencia, genera el progreso. Entonces, o se promueve la ciencia y tiene confianza en el progreso. Eso es lo que de alguna manera nos propone González Prada, ¿no? Que la ciencia y tiene confianza en el progreso. Entonces, ahí es donde encontramos estos elementos que nos van a generar, ¿no? Una serie de acciones que realmente puedan hacer que tengamos en cuenta el tema de el desarrollo de la humanidad está pendiente con lo que es el tema de el progreso, ¿no? Entonces ahí también tenemos esos puntos para poder trabajar, ¿no? Y poder darnos cuenta qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta, nuestro trabajo, ¿no? Entonces ahí, ahí tenemos esos elementos, ¿no? Entonces, el positivismo tiene que ver con eso, con darle al Perú una categoría de científico. González Prada proponía, ¿no? De que se debe acabar con la religión católica, ya no deberíamos ser católicos, ya no deberíamos de repente tener en consideración a la iglesia, que deberíamos separar, ¿no? Del Estado, de las decisiones del Estado al tema religioso, que deberíamos realmente impulsar, ¿no? Lo que sería el tema de lo que es el tema de la ciencia, ¿no? Entonces ahí se ve claramente, ¿no? La postura positivista, ¿no? Que ya conocemos. Entonces el positivismo tiene esa visión, ¿no? Esa suerte de búsqueda, ¿no? Que nos haría realmente tener en consideración que la ciencia debe ser lo que debe guiar, ¿no? Por ejemplo, González Prada consideraba, ¿no? Que la religión nos retrasaba, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos. Hay de repente algunas posturas, ¿no? Que dicen de que la fertilidad, ¿no? El tema de la sexualidad es procreacional, ¿no? Que no se puede tener sexualidad si es que no se quiere tener hijos. Entonces, él de repente veía, ¿no? De que esa raigambre hacia lo que sería el tema de lo religioso te ponía te impedía, ¿no? De que tú puedas realmente tomar decisiones de Estado que realmente puedan beneficiar, ¿no? Porque si hubiera una proliferación de hijos iba a ser un problema, ¿no? De repente también veía de repente de que la educación, ¿no? La educación, muchos estudiaba la religión, muchos estudiaba de repente lo que era Dios, ¿no? Entonces la idea era que no, ¿no? Que no se pierda tiempo con eso, que haya más conocimiento de la ciencia, ¿no? Que se vea un poco más un pensamiento científico, ¿no? Entonces tuvo esa búsqueda, ¿no? Lo que sería González Prada. Ahora, como todo en la vida, cuando algo empieza a tener una cierta efervescencia, empieza también a ver lo que sería su contrario. Entonces, después del positivismo, surge lo que llamaríamos el espiritualismo. ¿En qué consiste el espiritualismo? Lo contrario, ¿no? Si había si había de repente, si había de repente lo que es el tema de las cosas que tienen que ver con nuestras posiciones científicas, obviamente que de repente dejabas de atrás un poquito la idea de las humanidades, o sea, la literatura, el arte, la música, la misma filosofía, donde encaja en un ambiente muy científico. Entonces, el espiritualismo recoge eso. Dice que no solamente somos ciencia, no solamente somos seres que de alguna manera su racionalidad la llevan a la acción mecánica, ¿no? De poder producir, de poder hacer, ¿no? Sino que también somos seres que tenemos una espiritualidad, ¿no? Y el espiritualismo lo que hace es eso, ¿no? Lo que hace estos filósofos como Alejandro Deustua es decirnos, ¿no? Oye, hay que recuperar esa humanidad, ¿no? Ese espíritu, esa libertad creadora, la creatividad, ¿no? Para poder justamente enaltecer lo que sería el hombre, ¿no? Que el hombre no solamente es razón, ¿no? No solamente es ciencia, sino que el hombre también tiene sentimientos y también esos sentimientos son importantes, ¿no? Entonces, el espiritualismo surge con esa costumbre, ¿no? Del arte, ¿no? El arte es importante. El ser humano no se distingue solamente del animal por la ciencia, por la razón, también se distingue por el arte, ¿no? Los seres humanos somos capaces de pintar, de hacer esculturas, de hacer arte. Entonces, ese sería el centro, ¿no? De lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, el espiritualismo tiene esa propuesta, ¿no? De buscar esa suerte de elementos que nos hagan realmente poder buscar ello. Luego vendría lo que sería la filosofía social. Cuando hablamos de filosofía social, ya estamos hablando del siglo XX.
Y bueno, ¿no? Una primera pregunta que nos diríamos sería la siguiente, ¿no? Miren, ya pasaron 200 años que somos independientes de España. Nos dijeron que sin España íbamos a estar mejor. Han pasado 200 años y realmente nos hemos convertido en potencia, sería la pregunta, ¿no? ¿O estamos peor? Recuerden ustedes, ¿no? En la etapa de lo que sería el virreinato, la etapa de la conquista, durante la conquista, durante el virreinato, como decíamos, de esta parte de América, el Perú era la potencia, ¿no? El virreinato del Perú era potencia respecto a Colombia, respecto a Argentina, ¿no? Era el centro, ¿no? Era el centro de todo. Aquí estaban las mejores universidades, aquí estaban los mejores lugares, aquí está la élite española, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿han pasado 200 años y seguimos, o más bien nos hemos decaído? Entonces, una pregunta era, ¿no? Si nos decían que teníamos tantas riquezas, ¿por qué sigue habiendo pobreza? ¿Por qué sigue habiendo de repente una suerte de abusos? Entonces, surge, por ejemplo, nuestros famosos pensadores políticos, Mariátegui y Aya de la Torre, ¿no? Parte de la filosofía social son Mariátegui y de la Torre, ¿no? Y también, ¿no? Todos con influencia de repente occidental, ¿no? Ambos de alguna manera habían leído a Marx, ¿no? Habían leído lo que vimos la vez pasada del marxismo, lo que habíamos leído del tema de lo que es el tema de la evolución del capital, ¿no? El tema del trabajo, el tema de los medios de producción, ¿no? El tema económico estaba muy de moda, cómo podíamos lograr una justicia social, ¿no? Entonces, por ahí, en el caso de Mariátegui, forma lo que es el Partido Socialista, que ya dijimos, ¿no? Que es ese partido que de alguna manera defiende los ideales de lo que sería el tema del marxismo, ¿no? Que era una corriente mundial, ¿no? Era una corriente internacional. Y por otro lado, y la Torre forma lo que es el aprismo, ¿no? Que principalmente lo que buscaba era una independencia del marxismo, ¿no? O sea, el diagnóstico de repente era el mismo, ¿no? Tenías una suerte de país subdesarrollado, donde había pobreza, donde había analfabetismo, donde había mucha exclusión, donde había mucha injusticia. La pregunta era, ¿y qué hacemos con eso? Entonces proponía plegarse a lo que era el mundo occidental, como podía haber sido el marxismo, y otro decía, no, hay que ser auténticos, hay que ser originales, y funda un partido que se llama el APRA, ¿no? Que se funda en México, ¿no? Y al fundarse en México vemos cómo es que realmente tenía una aspiración continental, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, Lapra tenía otras variaciones en su ideología, ¿no? Luego se ha vuelto más cosmopolita, más depende del mercado, pero en ese momento la principal situación era esa, ¿no? ¿Cómo logramos hacer un Perú más justo, una América más justa, los países americanos más, que sean más justos internamente, ¿no? Y ahí y surgen dos movimientos que sí son un poquito más filosóficos, es decir, que son un poquito más filosóficos en el sentido de tener en consideración qué se va a hacer, ¿no? Ahí tendríamos lo que sería el tema de, por un lado, lo que sería la filosofía de la liberación y por otro lado, lo que sería la teología de la liberación. Bueno, uno de ellos obviamente es más filosófico y el otro de ellos es un poquito más, más religioso. Vamos a pensar en qué consiste cada uno de ellos. ¿Ya? La filosofía de la liberación era propuesto por Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi propone que la filosofía debería ir hacia una reflexión sobre la liberación. Pero algunos preguntarán, pero ¿liberación de qué si ya somos independientes? Yo tengo mi DNI azulito, yo tengo mi DNI peruano, ya no dicen, ya no tengo nada que ver con España, somos autónomos, pero la reflexión de Salazar Bondi iba más allá. Lo que decía Salazar Bondi, que principalmente teníamos una dependencia cultural, que no habíamos logrado pensar por nosotros mismos, que no habíamos logrado realmente hacer que nosotros podamos pensar por nosotros mismos, que simplemente lo que ocurría era de que nuestra filosofía iba a tener en consideración el tema de la liberación como elementos que se puedan dar y que se puedan tener en consideración a la hora de poder hacer las cosas. Podríamos pensar, hacer un ejemplo, ¿no? No de la época, pero sí de repente actual, ¿no? De repente ha cambiado un poquito, pero muchas veces cuando vemos las películas de Hollywood, vemos de repente al norteamericano como el héroe, ¿no?
Por ejemplo, si llegamos a ver durante la etapa de los 90 en las repeticiones ahora, porque son bastante jóvenes, veíamos, por ejemplo, este peleador, ¿no? Rocky Balboa. Rocky Balboa como el ideal del inmigrante italiano que llega a Estados Unidos y en base a esfuerzo se hace campeón, ¿no? Y al otro lado vemos a Draco, ¿no? Un hombre sin sentimientos, un hombre duro, un hombre que no expresa sentimientos, que solamente quiere matar, que es capaz de matar, ¿no? Entonces, de repente, culturalmente, nos sentimos un poquito más atraídos, ¿no? Por la cultura occidental, por la cultura norteamericana, y hasta de repente podríamos considerar a los norteamericanos como los buenos, ¿no? Porque en todas las películas se les ve como buenos, ¿no? Cuando de repente hablamos de lo que sería el tema de este, de lo que sería el tema de los buenos, como por ejemplo cuando hablamos contra Rambo, cuando vemos Rambo y vemos cómo los vietnamitas son los malos, vemos también cómo los rusos son los malos. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿no? De que hay una suerte de identidad cultural, ¿no? De repente la música en inglés que nos guste, ¿no? Porque nos gusta esa música en inglés. Entonces, lo que decía Salazar Bonti es que debemos romper con esa dependencia cultural, que la independencia cultural era lo peor que podía pasar porque lo que hacía justamente era eso, ¿no? Generar una adhesión a ideas culturales de cierta parte y no nos dejaba pensar por sí mismo. Entonces proponía de que la filosofía debería liberarnos de esa dependencia cultural. Deberíamos pensar en que somos auténticos y únicos, porque al ser producto de esta fusión, de ese sincretismo entre lo que es lo occidental y lo andino, nos convertíamos en únicos. Entonces deberíamos a partir de ese ser único trabajar nuestra propia filosofía, nuestro propio arte, nuestra propia búsqueda de conocimiento, nuestra propia ciencia, ¿no? De tal manera que haya eso, ¿no? Detrás de ese punto, ¿no? Y luego vendría la teología de la liberación. La teología de la liberación es un cura, ¿no? Gustavo Gutiérrez es un cura y la reflexión de Gustavo Gutiérrez era así, ¿no? Él decía, ¿no? Oye, pero también, ¿no? Cuando yo soy cura y me doy cuenta de que la iglesia de repente tenía un rol demasiado, como se podríamos llamar, era un rol demasiado de acompañamiento, era un rol demasiado demasiado de algún tipo de simplemente acompañar. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir de que el rol simplemente era un rol de, de, hay una palabrita que se me está escapando, pero es un rol un poco de repente de apoyo, pero un apoyo solidario, pero no realmente acción. Por ejemplo, ¿no? Venían al cura de la iglesia y le decían, cura, me han despedido del trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le decía el cura? Reza, ten fe en Dios. Dios ajusta, pero no ahorca. Venía otro creyente en Dios, iba a la iglesia y le decía, señor cura, ocurre algo, no ocurre de que mi hijo está enfermo, no está mal de salud, ¿no? Realmente parece que se va a morir, ¿no? ¿Y qué le decía el cura? Reza, ten fe, Dios lo va a salvar. Venía de repente lo que sería una persona que le decía, señor cura, no tengo plata para poder matricular a mi hijo en el colegio, realmente estoy preocupado porque no tenía dinero, ¿no? No tengo dinero. Entonces, ¿qué le decía el cura? Reza, Dios lo va a ayudar. Entonces, todas esas cositas son las que nos muestran, ¿no? De que realmente habría, ¿no? Una suerte de un rol solamente pasivo de la iglesia. Entonces, Gustavo Gutiérrez cambia el chip y dice, ¿no? Oye, pero Dios no solamente nos dijo acompaña, llora con el pobre, nos dijo ayudemos al pobre. Y ahí surge, ¿no? Toda esta corriente de lo que son los colegios Fe y Alegría, por ejemplo, ¿no? Que son colegios que tienen una fuerte presencia religiosa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que que la iglesia se meta a la educación, apoye a terminar con la pobreza que es el gran enemigo mediante la educación. Que la iglesia apoye también con la economía, que haga talleres productivos, que enseñe a la población a hacer talleres productivos que puedan hacer cosas, que la iglesia se meta en la salud, con las postas. Entonces, le da un cambio y hace que el rol de la iglesia sea un rol más activo, sea un rol que promueva lo que sería el tema de la acción, sea un rol que te promueva el tema de todas las cosas que se puedan hacer en función de estos elementos, ¿no? De ahí encontramos el tema de la filosofía social, ¿no? Y luego la última, que ya podríamos hablar de la actualidad, que tiene que ver desde hace bastantes años, después de
para poder trabajar y poder tener en cuenta lo que se está haciendo. Eh, Ahí tendríamos que tener en cuenta para poder trabajar esto y ahí ¿qué encontraríamos? Encontraríamos lo que son las distintas corrientes filosóficas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de repente ya sobre el final, ¿no? Sobre el final de las cosas, lo que ocurría era el tema de que ya hay filósofos que se dedican a la lógica, hay filósofos que se dedican a la ciencia, hay filósofos que se dedican a la política, ya hay una carrera de filosofía, ¿no? En San Marcos, ¿no? Ya hay carreras de filosofía, ya hay una suerte de reflexión, pero principalmente críticamente podríamos decir, ¿no? Que de repente en el campo de la literatura tenemos un Vargas Llosa, ¿no? De repente en el campo de la arqueología tenemos una Ruchari, ¿no? De repente en el campo de la historia tenemos, un Julio Cetello, un Lumbreras, ¿no? Tenemos el mismo Basadre, ¿no? Pero en el campo de la filosofía, aparentemente hay una ausencia, ¿no? Cada uno de ustedes verá, ¿no? Analizará si es que se le viene a la mente algún filósofo, ¿no? ¿Desde cuánto, no? De repente se le viene a la mente algo como Mariátegui de la Torre, pero en tiempos actuales, a partir de la década del 80, ¿no? Habrá algún filósofo que de alguna manera pueda estar dando, de alguna manera, ideas, ¿no? Aportar, ¿no? A lo que sería este debate nacional, ¿no? Y bueno, ¿no? Vemos de que de repente hay una ausencia, ¿no? De la filosofía, también muchos dicen por producto de las cosas que han estado pasando, ¿no? Que se ha quitado la filosofía del colegio y todo eso, ¿no? Entonces, con esto terminamos lo que sería la primera pregunta, ¿no? Que ya la conocíamos, que era la pregunta acerca de si es que existe y decimos que existió después, ya vemos lo que son este proceso, ¿no? De las etapas. Luego vendría lo que sería el tema de la autenticidad. Este es el segundo problema, ¿no? Existe una filosofía auténtica ya. Estamos filosofando, pero ¿sobre qué filosofamos? ¿Pensamos sobre los problemas que puedan involucrar el tema de la nación o pensamos en problemas que son más bien extraídos de fuera? Encontramos ahí a Salazar Bondi y a Leopoldo Sea. Salazar Bondi, que ya lo conocemos, ¿no? Porque él nos proponía lo que era la filosofía de la liberación, nos dice primero que no. Lamentablemente no existe una filosofía propia de la Latinoamérica. Él es bien crítico, ¿no? Dice que la filosofía de América Latina es imitativa, inauténtica y alienada. O sea, que imita simplemente, ¿no? Imita. Dice, en Europa hablas de ciencia, acá hablamos de ciencia. Y lo que decimos de ciencia en Europa lo decimos aquí. Eso sería imitativo, ¿no? Solamente copiar lo que viene de afuera. Seguro viene lo que es la parte de inauténtica. Aquí quiere decir inauténtica, quiere decir que las preocupaciones no son las que nos preocupan a nosotros, valga la redundancia, ¿no? Las preocupaciones no son las que nos aquejan a nosotros. Nuestras preocupaciones son falsas, ¿no? Porque de repente nuestra visión tiene que ver con una visión occidentalizada, pero no nos preocupamos por cómo somos nosotros realmente. Las preocupaciones nuestras son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este momento la corrupción, ¿no? Por ejemplo, en este momento esta suerte de elementos que pueden estar haciendo daño, ¿no? A nuestro país, ¿no? Entonces, la reflexión de los ciudadanos debería ir por ahí, ¿no? Por la corrupción, ¿no? Por la delincuencia, ¿no? Que son los problemas que realmente nos aquejan, ¿no? Y también nos dice que es alienada. ¿Qué quiere decir que es alienada? Que no solamente está contenta con imitar y con ser inauténtica, sino que lo peor, quiere parecerse al occidental, quiere parecerse, o sea, lo ve como algo mejor. O sea, nos maravillamos cuando leemos a Hegel, cuando leemos a Kant, ¿no? Cuando leemos de repente a estos filósofos, a Heidegger, ¿no? Y decimos, wow, qué grandes filósofos, ¿no? Y queremos parecernos a ellos, ¿no? Y queremos filosofar como ellos, y queremos pensar como ellos. Entonces, no, eso es ser alienado, ¿no? Es no darnos cuenta que podemos pensar por nosotros mismos. Leopoldo Sea, mexicano él, Leopoldo Sea, si ya lo que hace es ya lo que hace el tema lo que Leopoldo Sea lo que hace es un poquito tener en consideración esos puntos para poder trabajarlo, ¿no? Eh, Él dice, no, Salazar Bondi exagera. Si bien es cierto, no podríamos independizarnos, o mejor dicho, no nos hemos independizado culturalmente de España, no podemos decir que realmente la filosofía latinoamericana sea simplemente imitativa, inauténtica y alienada. Dice, ¿no? La filosofía es auténtica, no es una imitación. ¿Y qué significa eso? Significa de que la filosofía latinoamericana es auténtica y no es una imitación. Quiere decir que la filosofía latinoamericana es contextualizada.
O sea, parte de la visión de occidental de cómo son las cosas, pero no es que se detenga ahí, sino que lo que hace es imitar. Lo que hace es imitar, lo que hace es generar algún tipo de impacto, ¿no? En lo que sería nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿no? O sea, si bien es cierto, todos en filosofía nosotros leemos a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, miren la clase que tenemos de filosofía, ¿no? Hasta el momento no hemos visto ningún filósofo que no sea occidental. Entonces, pero a partir de la lectura de esos clásicos, ya surge nuestra propia reflexión. O sea, no concebimos, ¿no? Un curso de filosofía en el Perú o en América Latina sin leer a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, porque también no somos parte de la cultura occidental, ¿no? Querrámoslo o no, estando a favor o en contra, el mundo occidental a través de España llegó a esta parte de la tierra. Y ya no podemos decir que somos netamente andinos, ni indígenas, como querramos llamarlos, ni incas, ¿no? Sino que ya somos una suerte de sincretismo, ¿no? Una suerte de elementos que incluyen mucho del occidental. Es más, ¿no? Lo occidental es lo que ha prevalecido. Nuestra vestimenta se asemeja más al occidental que lo andino, nuestro idioma de la mayoría, al menos en gran número, ¿no? Me agradaría que en el salón haya alguien que hable quechua, por ejemplo, ¿no? Pero de repente cada vez menos, ¿no? Menos la presencia del idioma, más una presencia occidental del idioma. Algunos de repente tienen una creencia, que se puede decir, occidental en el sentido la religión, ¿no? Son católicos, evangélicos, al fin y al cabo, católico y evangélico provienen de la misma cultura occidental, ¿no? También podríamos hablar de repente de lo que es la música, ¿no? Muchos de repente no les gusta la música andina, no les gusta mucho lo que es los zampoñas, lo que es la quena, ¿no? Se van por un poco el ritmo de guitarra, ¿no? Que es un instrumento más occidental, ¿no? Entonces, entonces nos dice, no, o sea, no podemos negar, ¿no? Que tenemos una influencia occidental, no podemos negar que tenemos una influencia que realmente podríamos decir, oye, es occidental esta parte de lo que estamos haciendo, ¿no? No podríamos negar eso, pero lo que sí hacemos es contextualizar, ¿no? Podemos contextualizar, podemos ver todo lo que tiene que ver con cada uno de los elementos que se puedan hacer a la hora de poder trabajar, ¿no? Y poder considerar qué es lo que vamos a realizar. Entonces ahí tenemos también lo que sería el tema de Leopoldo Sea. Entonces, Salazar Bondi y Leopoldo Sea tienen esa dualidad, ¿no? Por un lado, uno considera que es imitativa, el otro considera que es contextualizada. Ahí, en los últimos minutos que nos quedan, ¿habrá alguna pregunta? ¿Habrá alguna duda sobre algún periodo, sobre algún filósofo, ¿no? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a las claves. Estas son las claves de la semana. Acá tenemos para que puedan ejercitarse, para que puedan ver si han comprendido, ¿no? Esta suerte de la evolución de lo que sería el tema de la filosofía, ¿no? Cómo es que ha cambiado el tema de los problemas, ¿no? Cómo es que van de repente cada vez siendo un poco más incisivos, ¿no? En el problema que se pueden abordar, ¿no? También ver, ¿no? Lo que sería el tema de cada uno de los puntos, ¿no? Que se van a dar a la hora de poder expresar, ¿no? Nuestras preocupaciones filosóficas. Y ese sería el problema del origen. Ya hemos dicho que la mayoría convienen decir que se origina con la idea de los españoles. Muy pocos se animan a decir que existió una filosofía incaica y que se ha desarrollado. La mayoría se quiere decir que llegó con los españoles. Y lo segundo es sobre la autenticidad, sí y no. Sí, los que hablan de que sí se dio en función de estos elementos y no en función de que solamente imitamos y no partimos nosotros mismos. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, ya quedando unos minutitos nada más, si no hay preguntas, ya la siguiente semana ya seguiremos con otra doctrina filosófica que nos permita aclarar un poquito más estos puntos. Cuídense, muy buenos días con todos, muy buena semana para todos. Hasta la siguiente semana, si todo sale bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, hasta luego.